Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo webinar del concurso Calle Idea. Como habrán leído ya, el concurso Calle Idea es un concurso de intervenciones sustentables que está abierto al público y que está basado en la temática de urbanismo táctico. El objetivo principal de este concurso es poder generar mejoras en el manejo del tránsito, tanto vehicular como peatonal, en tres ciudades del área metropolitana de Asunción, la ciudad de Asunción, Ñemby y Fernando de la Mora, y pretende promover mediante las propuestas la participación ciudadana y el uso de medios de movilidad sustentables. Este concurso está enmarcado en el proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas Vías a la Sustentabilidad. Es un proyecto que está liderado por el Ministerio del Ambiente, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se desarrolla en todo el área metropolitana de Asunción. Para esta iniciativa, este concurso en particular, nos acompaña el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat como autoridad competente en materia de urbanismo a nivel nacional y, bueno, particularmente en este caso, en el área metropolitana de Asunción. En ese sentido, nos acompañan hoy las autoridades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, particularmente el viceministro Jorge Bosch. Él es viceministro de Urbanismo y Hábitat, a quien me gustaría dar las palabras de apertura y de bienvenida a este evento. Adelante, viceministro, y muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra, y de nuevo buenas tardes para todas y todos. Es un placer estar acá en esta nueva tarde tocando el tema de Calle Idea. Es una idea, una iniciativa que nos encanta, que nos gusta mucho porque va a tener mucha participación ciudadana, que es lo que buscamos también, las ideas de la gente, del ciudadano. Y nada más, muchas gracias de estar aquí de nuevo y avanzando con este interesante concurso. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Bueno, para iniciar nuestro webinario, yo le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Jimena Amarilla, es arquitecta, magíster en desarrollo urbano y magíster en investigación de hábitat y vivienda sustentable. Desde el 2020 ella se desempeña como jefa de gabinete del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y hoy ella nos estará brindando una introducción a lo que es urbanismo táctico. Jimena, adelante, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Voy a tratar ahora brevemente de introducirnos o introducirles en esta idea del urbanismo táctico. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Tratando de hacer un contexto inicial, un preámbulo a lo que vamos a ver después de la mano de mis otros colegas en este webinar, donde vamos a profundizar, por un lado, en aspectos más técnicos de lo vial, de la mano de Mirna, y luego con dos ejemplos internacionales de cómo ir aplicando estas propuestas, y esperamos que esto pueda inspirar a nuestros equipos aquí en Paraguay. Así que voy a tratar de ser breve para llegar a lo interesante que son los ejemplos. La idea del urbanismo táctico inicia con esta dificultad que tenemos desde la planificación urbana, tanto desde el campo teórico, donde también me encuentro por ser docente, y también desde el lado más técnico y político, desde la gestión de los gobiernos centrales. El proceso de planificación urbana no es simple, ¿verdad? Esto está bastante matizado por las distintas actividades, intereses y actores del espacio urbano. Y en el último tiempo, tal vez en los últimos 30 o 40 años, empieza esta idea de tomar acciones más estratégicas de corto plazo que nos permitan gatillar procesos a largo plazo, ¿verdad? Planteando y entendiendo esta complejidad que les comentaba al principio, con la idea principal de volver en el centro a las personas, ¿verdad? Entendiendo que a veces los procesos de planificación urbana son en un nivel macro, donde el individuo, la particularidad de cada persona a veces se puede perder por la escala. La propuesta del urbanismo táctico es plantear el cambio de la mirada, principalmente considerando las escalas.
Estas tácticas de corto plazo pueden ser implementadas en el momento específicamente, particularmente en un lugar, y en ese proceso se ayuda a enriquecer el capital social de la comunidad que participa en este proceso, y justamente la idea de este concurso apunta también a fortalecer eso, a fortalecer esas redes de la comunidad que permiten que los cambios se hagan en el espacio público. Y también otra ventaja de este tipo de formas de proceder en la ciudad está relacionada a mostrar la efectividad de estos procesos de cambio en pequeñas muestras, ¿verdad? En pequeñas dosis, y que eso permita generar las confianzas también para generar los cambios mayores que necesitamos. Un proceso también de construcción de confianza que para nuestro país es clave trabajarlo, ¿verdad? Para esto, en cuanto al organismo táctico, hay que tener en cuenta 3 claves principalmente según la bibliografía de nuestros amigos de Ciudad Emergente, que luego van a explicar en profundidad detalles y ejemplos. Hay que entender primeramente que estamos hablando de prototipos de corto plazo y que nos pueden generar información en procesos de largo plazo, ¿verdad? Esto del urbanismo táctico no necesariamente siempre tiene que llevar empujado o guiado o exclusivamente de un espacio más técnico, sino que también está basado en las experiencias de la ciudadanía, y esta cuestión de corto plazo permite ajustar el proyecto también a las experiencias, ¿verdad? La crítica del urbanismo tradicional está justamente en que la ciudad no se puede construir desde las oficinas o desde la teoría solamente, ¿verdad? Y para el caso latinoamericano tenemos particularidades y que está con el uso informal del espacio asociado principalmente a esto, ¿verdad? Entonces el desafío también del urbanismo y de las intervenciones urbanas está asociado a reconocer las acciones informales en el espacio público y poder capitalizar lo positivo de estas en procesos de largo plazo, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, las características que buscan este tipo de intervención es que principalmente se buscan instigar al cambio, ¿verdad? Empujar a que sucedan los cambios. Busca también ofrecer soluciones locales para la planificación local, apostar a los compromisos de corto plazo y las expectativas realistas, ¿verdad? Lo que hablaba antes de ese proceso necesario de construcción de confianza con la comunidad. También está asociado a asumir riesgos menores con la posibilidad de alcanzar recompensas mayores, ¿verdad? Y aquí no quiero dar ejemplos de planificación de nuestro país que fueron muy ambiciosos y que finalmente fracasaron, principalmente asociados al transporte. Y la idea de esta perspectiva de entender la ciudad y el transporte, como es el caso del concurso, justamente busca asumir riesgos menores, riesgos más pequeños, pero que nos permitirán en el largo plazo, ojalá, generar estos cambios que alcanzaríamos con esas recompensas mayores, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, lo que les decía antes, el capital social y las capacidades y relacionamiento de las comunidades, y que también está asociada al empoderamiento del espacio y esta idea de valorizar lo que es público, ¿verdad? Siempre en este desafío de la cosa pública, ¿verdad? Del desafío de entender de que lo público es de todos. Entonces, en resumidas cuentas, el urbanismo táctico lo que quiere es iniciar este cambio progresivo en el ámbito local, generar compromisos y articulación entre los distintos actores con bajos riesgos, ¿verdad? Y dentro de ese proceso hay distintos millones de tipos de acciones que pueden ir implementándose para lograr estos objetivos. Y no quiero entrar en los ejemplos porque para eso tenemos aquí 2 casos estupendos, ¿verdad? Entonces, lo principal, yo creo que para nuestro caso latinoamericano y particular aquí para Asunción, está asociado a que la idea es empujar a cambios mayores, acciones de corto plazo que nos permitan generar cambios a largo plazo y con principal atención a estos elementos que nos caracterizan de falta de participación ciudadana, inequidad en el acceso a la ciudad y al espacio público y también nuestros problemas de gobernanza, ¿verdad? Entonces todo este tipo de intervenciones busca encuadrarse en este contexto, ¿verdad? Y lo que le decía antes de este proceso, característica nuestra de la informalidad en el uso del espacio y cómo también necesitamos empezar a formalizar los procesos de cambio en la ciudad. Solamente para ir cerrando y ya dar espacio a mis colegas aquí del webinario, solamente quería repasar algunos casos últimos que hemos escuchado en estos últimos 2 años, 1 año y medio de pandemia, de cómo estas estrategias de urbanismo táctico empezaron a ir aplicándose en distintos contextos. En este caso, el ejemplo que les muestro aquí asociado al uso del transporte y la movilidad, ¿verdad? Cómo la pandemia también nos obligó a hacer cambios en cómo nos movemos, en cómo usamos el espacio,
y el urbanismo táctico sirvió para, o sirve o sigue sirviendo para poder medir estos cambios, ¿verdad? Y lo mismo en el uso del espacio público también aquí en otros ejemplos, no tanto necesariamente asociado al desplazamiento en sí mismo, pero también el uso del espacio público y cómo el urbanismo táctico permite hacer estas pequeñas pruebas que luego deben consolidarse en procesos mayores, ¿verdad? Y nada, mientras acá solamente para repasar los distintos tipos de posibilidades que están asociadas a esta forma de ser ciudad, ¿verdad? Los distintos tipos de opciones que podemos ir encontrando y que van a formar parte del abanico de ideas que deben ir proponiendo en este concurso, ¿verdad? De cómo podemos ir interviniendo el espacio, asociado tal vez a la movilidad, pero también al uso del espacio público, que es el desafío de este concurso, que combina estos elementos. ¿Verdad? No me quiero entrar en detalle, pero las distintas opciones que tenemos para usar en el espacio. Y nada, lo que sí tenemos que tener claro es que a pesar del distinto tipo de actividad, el común denominador de esta forma de entender la ciudad, de esta forma de construir la ciudad a través del urbanismo táctico, está asociada a la búsqueda de mejorar la experiencia humana del espacio público. Concentrarnos en esa escala, en ese punto particular, en cómo se mueven esas personas en ese espacio y cómo a través de estas intervenciones podemos mejorar la experiencia de la ciudad para las personas, ¿verdad? Así que ojalá este concurso nos permita iniciar este camino de transformación del espacio urbano que necesita el área metropolitana, y les dejo ahora con Mirna y con el resto del equipo para poder ir avanzando en los otros elementos que conforman este desafío tan interesante del concurso. Así que eso fue mi parte, Juan Pablo. Muchas gracias, Jimena. Antes de darle la palabra a nuestra siguiente oradora, me gustaría recordarle a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o cuya a cada una de las presentaciones, y vamos a tener un espacio después de discusión y para ir respondiendo a las consultas que puedan tener. Nuestra siguiente oradora es Mirna Aquino. Ella es ingeniera industrial y docente, es también especialista en seguridad vial y máster en ingeniería urbana. Actualmente se desempeña como especialista en infraestructura vial en la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Y hoy Mirna nos va a hablar sobre las intervenciones ciudadanas y la seguridad vial. Adelante, Mirna, por favor. Buenas tardes. Bueno, enlazando ya lo que venía hablando la compañera Jimena. En cuanto a mí, otra vez me presento, soy la ingeniera Mirna Aquino. Actualmente estoy como especialista en infraestructura vial en la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial fue creada a partir, comentando un poco, ¿verdad? A partir de la ley 5016/14, Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Es una entidad joven, pública, que está iniciando en esto, que como visión tiene el de preservar vidas, ¿sí? Y parte de esos mecanismos, o sea, que como parte de este objetivo, realiza actividades como sea campañas de concientización a la ciudadanía en cuanto a seguridad vial, capacitaciones, también hace inspecciones viales, y también parte de su labor es llevar los números de siniestros viales a nivel país, ¿sí? Y en cuanto a eso, quisiera mostrarles también un poco por qué estas intervenciones urbanísticas tienen como punto focal el peatón, ¿sí? Teniendo en cuenta los últimos registros de siniestralidad en nuestro país, tenemos que el segundo usuario con más accidentes en nuestro país es el peatón. Y las causas de esos accidentes generalmente son los atropellamientos a estas personas, ¿sí? Obviamente seguido que el usuario más vulnerable actualmente es el motociclista, ¿verdad?
En ese porcentaje vemos también que la faja etaria de las personas que sufren estas lesiones están entre los 24 y 35 años, que son jóvenes adultos. Y también es notar que los hombres son los que más sufren estos accidentes. Mismo, hablando ya de fatalidad, del número de fallecimientos, estas fajas se mantienen y se incluyen también a las personas de 15 a 19 años y mayores de 65. ¿Sí? Estos números obviamente vemos que se han mantenido a lo largo de los 10 años, ¿sí? Y creemos también por experiencias a nivel internacional que si conseguimos mejorar la seguridad vial para el peatón, conseguiremos también mejorar reducir los índices de siniestros en los demás tipos de usuarios. Teniendo esto, la OMS en el 2013 realiza un estudio y establece los principales factores de riesgo para los peatones. Inician enumerando, clasificando en 5 específicamente. El primero, la velocidad, que es en cuanto a la velocidad en que transitan los vehículos, el consumo de alcohol, ¿sí? La falta de instalaciones para los peatones, ya sea veredas, demarcaciones en las vías o mismo la separación del carril con la vereda, la mala visibilidad de los peatones, ya sea por falta de iluminación, mismo porque los vehículos o las motos no utilizan las luces, y el incumplimiento de las leyes de tránsito, ¿sí? En este grupo están, por ejemplo, el uso de los celulares al transitar mismo a pie o en el vehículo, no respetar las señales de tránsito, no respetar la señal del semáforo y demás, ¿sí? Le muestro esto porque en sí es importante también que muchas veces ver de dónde sale también ese enfoque del urbanismo hacia el peatón o hacia el usuario más vulnerable, ¿sí? Teniendo esto también, hay medidas específicas para moderar el tránsito, siendo obviamente nuestro principal factor de riesgo la velocidad, ¿sí? Y para ello, por ejemplo, podemos reducir la velocidad mediante medidas específicas, como ser obligando a los conductores de vehículos motorizados a desviar, ya sea hacia la izquierda o la derecha, o haciendo mecanismos de zigzag dentro de la vía, obligándoles a los conductores de vehículos motorizados a cambiar de altura, ya sea subiendo o bajando, como son las lomadas y demás. Mismo en este concurso puede ser de que no estén incluidos realizar estos tipos de intervenciones, pero actualmente hay una herramienta muy utilizada que es el diseño perceptivo. El diseño perceptivo consiste en aplicar principios psicológicos tales como pintar motivos en la calzada que induzcan a los conductores a reducir la velocidad. Un ejemplo de esto es lo que se vio en Capiatá, que unos jóvenes pintaban una franja peatonal en 3D. Lo que sí realiza de que para el perceptor, el conductor tiene la percepción de que hay un obstáculo, ¿sí? Entonces, obviamente, reduce su velocidad para cruzar el mismo. Otros mecanismos de moderación de tránsito también pueden ser incluir límites de velocidad, como las señales de tránsito, señales de advertencia, diseño perceptivo, ¿verdad? Que aparte de que ayuda a la reducción de velocidad, también tiene un efecto sobre el volumen de tránsito, ¿sí? Tramos en zigzag también se pueden lograr, obviamente, con el diseño perceptivo, el diseño o el estrechamiento de islas centrales, ¿sí? También es muy importante tener en cuenta, y fue un estudio también elaborado por la OMS, que
los cruces peatonales marcados tienen poca probabilidad de aumentar la seguridad peatonal si no van acompañados de mejoras como isletas elevadas o señales de tránsito, ¿sí? Obviamente, todas las intervenciones que realicemos tienen que estar acordes a nuestras leyes, ¿sí? Comenzando de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la norma paraguaya de señalización vertical, que es una norma nueva, vigente desde el diciembre de 2020, el manual de carreteras, tener en cuenta también la accesibilidad a las personas al medio físico, que existe también una norma específica para ello, y obviamente las ordenanzas de los municipios en cuestión. Bueno, hablando un poco de las experiencias internacionales, hace poco estuve participando en un webinario realizado por la ciudad de Toronto, que me pareció una experiencia que podría ser muy enriquecedora en este proceso también. Que, por ejemplo, ellos con algunas medidas horizontales consiguieron intervenciones muy interesantes y reducir los siniestros viales en algunos tramos e intersecciones en su ciudad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ellos con los métodos de reducir los tramos y cruces para los peatones y obviamente introducir todas las señales de tránsito, consiguieron reducción de la velocidad y reducción del volumen de la carretera, ¿verdad? Para el propósito que buscábamos. Mismo, introducir algunos mecanismos que realicen que el ángulo de giro sea menor al realizar por los conductores, ayuda a la reducción de velocidad y reducir el conflicto del vehículo con el peatón y también con los demás vehículos, ¿sí? Otra intervención también realizada fue la colocación de isletas que ayuda a la reducción de velocidad, reducción de conflicto entre vehículo y vehículo en intersección y la oportunidad de paisajismo mismo, que pueden ser logrados también en esto. Y uno de los principales también, que es la reducción obviamente de las longitudes de cruce de los peatones, introduciendo medianas para reducir la velocidad, reducir el conflicto entre peatones y vehículos y cruces peatonales más seguros, ¿sí? Y una experiencia nacional que también quise compartir con ustedes fue la que se tuvo en el 2019, antes de la pandemia, que fue llevado a cabo con la agencia, la UNICEF y la municipalidad de Fernando de la Mora en la escuela María Luisa Gómez de Franco, que en sí fue utilizar urbanismo táctico, la herramienta de urbanismo táctico para realizar las mejoras en el entorno escolar, ¿sí? En este sí se tuvo la participación, se pudo lograr la participación en la comunidad, la capacitación mismo de docentes, alumnos y de la comunidad en sí en general de Fernando de la Mora, ¿verdad? Fue muy interesante, enriquecedora, y si de repente quieren tener algunas ideas de más, ya saben dónde poder ir, pasar y mirar un poco qué se hizo en esa zona. Algunas bibliografías de la información y cualquier consulta a las órdenes. Muchas gracias, Mirna, muy interesante. También quiero hacer un anuncio que el link del concurso está en el chat. Ahí podrán entrar a calleidea.wenda.org.py para aquellos que están interesados a inscribir a sus equipos, y ahí también van a ver la base de condiciones del proyecto. Bueno, y pasando a nuestra próxima invitada, tenemos el gran honor de tener a Valentina Vincent de Uruguay. Ella es arquitecta urbanista, tiene un máster en urbanismo sostenible. Desde el 2019 está trabajando en el proyecto MOVES como especialista en movilidad y planificación urbana. Asimismo, está encargada de la coordinación técnica de la guía de planificación de la movilidad urbana sostenible.
Me gusta presentar a Valentina, que nos va a hablar un poco de un proyecto muy parecido que está liderando en Uruguay, que tiene el título de Urbanismo Táctico en Uruguay, primeros pasos en el marco del proyecto MOVES. Gracias, Valentina. Adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, espero que lo vean correctamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación de participar en este evento que es tan importante para nosotros. Como decía Juan Pablo, bueno, mi nombre es Valentina, yo formo parte del equipo del proyecto MOVES, y junto con el Laboratorio de Aceleración de PNUD en Uruguay estamos dando unos primeros pasos, incipientes pasos en esta aventura del urbanismo táctico, que bueno, ya les contaré un poco más en qué estamos, pero bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, porque para nosotros es muy importante poder aprender de las experiencias de otros contextos y de otros países. Bueno, lo que voy a comentar hoy, primero que nada, les voy a comentar un poco más sobre quiénes somos, los equipos que estamos trabajando en este proyecto, por qué pensamos y elegimos urbanismo táctico como herramienta de trabajo, cuáles son nuestros objetivos y la metodología que estamos usando específicamente para este piloto, y cuáles son esos primeros pasos que estamos dando, que como les comentaba, son muy incipientes, aún no tenemos el piloto implementado, o sea, no tenemos aún esas fotos tan lindas de antes y después que se ven por allí, pero bueno, capaz que para un próximo encuentro podemos avanzar en ese sentido. Bueno, ¿quiénes somos? Como les comentaba, por un lado es el Laboratorio de Aceleración de PNUD en Uruguay. Los laboratorios de aceleración son una iniciativa a nivel global de PNUD, están en 115 países y bueno, tienen distintas líneas de trabajo, ¿verdad? Pero en general la intención de estos laboratorios es justamente, obviamente, abordar los desafíos del desarrollo sostenible, los desafíos sociales y ambientales, con un gran foco en la experimentación, en la innovación y específicamente en los procesos de co-creación centrados en las personas. Así que todo esto que tiene que ver con el urbanismo táctico calza muy bien, ¿no? con la esencia del laboratorio. Y por el otro lado, el proyecto MOVES, del cual yo formo parte, que es un proyecto de fondos GEF, con la agencia implementadora el PNUD en Uruguay. Es un proyecto que se ejecuta en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Uruguay. Su objetivo es promover la movilidad eficiente y sostenible. Es un proyecto muy amplio que tiene tres grandes componentes, uno más hacia lo normativo y regulatorio, otro hacia lo tecnológico y otro enfocado en el cambio cultural. Así que bueno, podría estar mucho rato contándoles todo lo que estamos haciendo, pero nos vamos de tiempo, así que les sugiero visitar nuestra web, que allí tienen un montón de información que estamos haciendo, que la verdad que muchas acciones muy interesantes en este sentido. Sí les comento brevemente de una acción en particular, de la cual yo estoy más cercanamente vinculada, que es esta elaboración de una guía para la planificación de la movilidad urbana sostenible. Este es un documento que se está realizando junto con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y con el proyecto NUMP Uruguay, financiado por el programa Euroclima Plus, y con la agencia implementadora es la GIZ. Este documento es, bueno, aquí en Uruguay son los gobiernos departamentales los que están encargados tanto de la planificación como de la implementación, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la movilidad y el desarrollo urbano en general. Es una herramienta técnica y también teórica para justamente los técnicos de los gobiernos departamentales para que puedan fortalecer los procesos de planificación integrada, de la planificación de la movilidad integrada a la planificación de los territorios. Pero bueno, ¿por qué pensamos en urbanismo táctico, ¿no? ¿Cómo calza el urbanismo táctico en estas acciones que estamos haciendo, que son más bien desde el gobierno nacional? Justamente en el proceso de elaboración de esta guía y en la interacción con los gobiernos departamentales, con las intendencias, como llamamos aquí, y también un poco a raíz del contexto complejo en el que estamos viviendo, ¿no? De pandemia en este último años,
vimos que era importante también fortalecer o dar herramientas a los gobiernos departamentales para la intervención y la actuación en el territorio inmediata o a corto plazo, ¿no? O sea, no solamente enfocarnos en esos procesos más a largo plazo, sino también poder enfocarnos en estas intervenciones más concretas y más rápidas, ¿no? Entonces, el urbanismo táctico, en definitiva, se convierte en una herramienta en este sentido. Nosotros no entendemos que son dos acciones por separado, sino como decía Jimena anteriormente, son acciones, ¿no?, tácticas que vienen a retroalimentar o a alimentar el proceso de elaboración de esa estrategia más a largo plazo, ¿no? Así es como lo entendemos. Creemos que se tienen que dar las dos cosas como al mismo tiempo, ¿no? Que es bastante complejo, pero es como que es la forma que es más rico. No voy a entrar en detalle en qué es el urbanismo táctico porque ya hablaron bastante sobre ello, pero bueno, estamos totalmente alineados con esa concepción que hablaron, principalmente en el aspecto de la participación ciudadana, que lo entendemos como fundamental, el foco en las personas, obviamente el foco en el proceso experimental, ¿no?, que da más flexibilidad a la intervención en el territorio, y obviamente también el foco en el lugar, o sea, realizar intervenciones que sean a medida del contexto específico que se esté interviniendo y no intervenciones, no un copy-paste de cosas que se hagan en otro lado, ¿no? Eso es un poco el marco general. Pero bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos y cuál es la metodología que estamos utilizando en este piloto que estamos iniciando? Bueno, dentro como les comentaba, ¿no?, somos dos equipos que se unen en esta iniciativa, que es bastante innovadora en el país, y tenemos muchos objetivos, por suerte, en común, que son los que rigen un poco nuestro trabajo, ¿no? Por un lado, los que les comentaba sobre visibilizar cuáles son las barreras que están impidiendo actualmente la participación y el acceso al espacio público, el foco en fortalecer los procesos colaborativos de participación y de co-creación, ¿no? O sea, enfocarnos en la creación, la construcción de la ciudad desde la co-creación y desde la participación ciudadana, y utilizar esta herramienta de urbanismo táctico, ¿no?, este experimento como una excusa para poder entender mejor o aprender mejor sobre algunas problemáticas que detectamos en el territorio, como por ejemplo las desigualdades en la distribución del espacio público, problemáticas con respecto a la accesibilidad, cómo fomentar la movilidad activa versus los modos motorizados, y cómo mejorar el diseño del espacio público para volverlo más inclusivo y más democrático, ¿no? Estos son como los grandes objetivos que enmarcan nuestro trabajo. Como metodología, diseñamos 5 etapas, que no son fijas, digamos, sino que son etapas que se van también como retroalimentando entre sí, pero bueno, más o menos ordenamos nuestro trabajo en este sentido. Una primera etapa de aproximación al territorio y de detección de algunos posibles desafíos. Una etapa de mapeo, esto voy a hablar un poco más ahora a continuación, porque son las etapas que ya hemos hecho. Luego una etapa de codiseño, esto se va a hacer con un consultor especialista en el tema, pero lo de codiseño es justamente porque se van a realizar instancias participativas con los vecinos específicos del lugar que hemos seleccionado, para diseñar justamente, ¿no?, como comentaba, una solución concreta que responde específicamente a los desafíos y al lugar específico. Luego, obviamente, la ejecución del piloto y la evaluación como etapa fundamental, ¿no?, en todo experimento, para poder medir y evaluar los resultados y después retroalimentar todo el proceso, porque obviamente un objetivo también, ¿no?, bastante macro de toda esta intervención, de todo este piloto, es justamente motivar a otros e inspirar a otros gobiernos departamentales a realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, obviamente es importante ese aspecto de replicación y de ver cuáles fueron los resultados para ver cómo se puede mejorar y cómo se puede intervenir en otro contexto. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que hemos dado en este sentido? Como les comentaba, recién estamos en esas primeras 2 etapas de aproximación y de mapeo. Bueno, como aproximación, lo primero que hicimos fue un taller interno entre los 2 equipos, que somos 2 equipos
de varios técnicos, varias personas, y lo que hicimos fue una especie nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, ¿cuáles son los desafíos o problemáticas que vemos en el espacio público desde nuestra mirada de técnicos y desde nuestra mirada de ciudadanos también, ¿verdad? Aquí detectamos, o llegamos a la conclusión, ¿no? Después de una lluvia de ideas y de unos trabajos bastante interactivos que realizamos, detectamos 5 desafíos que tienen que ver con la distribución no democrática del espacio público, la prioridad hacia el automóvil, ausencia de espacios inclusivos, espacios públicos inseguros, siniestralidad vial, falta de incentivos a la movilidad activa y espacios públicos inapropiados para los fines recreativos, ¿no? Estos son como los grandes temas que vamos a tratar, o desafíos que vamos a tratar de solucionar con el piloto. Alguno de ellos, ¿verdad? Todo sería demasiado ambicioso tal vez. Bien, y la segunda parte que hicimos en la aproximación fue un intercambio con la Intendencia de Canelones, que fue la intendencia seccionada para este proceso. Con la Intendencia acotamos cuál sería el área de intervención, no específicamente a la cuadra o la esquina, pero sí a una zona de la ciudad en donde ellos veían que podía ser muy, muy provechoso intervenir en base a lo que ellos justamente están planificando, o lo que tienen planificado, o lo que están planificando en este momento. Este es un entorno muy, muy interesante porque es un entorno más bien suburbano. Ciudad de la Costa es una ciudad dormitorio ¿no? que forma parte del área metropolitana de Montevideo, con un diseño de ciudad-jardín muy, muy enfocado en cuanto a la vialidad, a lo vehicular, por lo que lo hace bastante interesante, complejo e interesante intervenir en este tipo de contexto. Y luego la segunda etapa que iniciamos fue la de mapeo. El mapeo lo que consiste es, bueno, una vez que tenemos esos 5 desafíos detectados, pasamos sí ahora al territorio, una vez que también lo tenemos un poco más acotado junto con la Intendencia. El mapeo consiste justamente en detectar cuáles son las acciones o comportamientos o soluciones que adoptan las personas, ¿no? Para mitigar, lidiar o resolver esos desafíos, ¿no? Por ejemplo, un desafío que detectamos fue la falta de infraestructura adecuada, puede ser la falta de veredas. Bueno, el comportamiento que toman las personas para lidiar con esto es caminar por la calle, ¿verdad? ¿No? O sea, entonces, para bien o para mal, es la solución que encuentran con obviamente todo el tipo de inseguridades que eso trae, o problemáticas que eso trae, pero es la forma, ¿no? Es el comportamiento que observamos en el territorio. Entonces el mapeo consiste en estas 2 cosas, ¿no? Por un lado, las entrevistas que estamos realizando, tanto a la Intendencia y a otros actores que ellos nos han señalado, y también a vecinos, ¿no? Entrevistas, digamos, espontáneas que surgen en la recorrida del territorio, y por nuestra parte la observación participativa, que es donde vamos con esos lentes, le llamamos, ¿no? De estos desafíos, y vemos cuáles son las soluciones que la población está tomando con respecto a esto. Lo que estamos haciendo ahora, en este momento, en estas semanas, es juntar todos esos primeros resultados que obtuvimos del mapeo, los estamos sistematizando internamente en un OpenStreetMap, donde estamos volcando todas nuestras fotos o nuestros datos que hemos obtenido. Estos son como unos primeros comentarios de vecinos que hemos recabado de esas primeras recorridas que hicimos en grupos, en donde más o menos hemos ido validando en cierta forma que esos desafíos que nos habíamos propuesto realmente se ven en el territorio, ¿no? La falta de espacios verdes, la falta de infraestructura adecuada, no están priorizados los modos activos, a pesar de que hay mucha gente andando en bici, mucha gente andando a pie, falta de espacios inclusivos o espacios adecuados para la recreación. Bien, y esto es un poco esos resultados. Ahora lo que sigue en esta etapa de mapeo es finalizar con lo que llamamos un taller de inteligencia colectiva, que es realizar un taller online con la ciudadanía para corroborar, digamos, estos resultados que hemos obtenido en esta instancia de mapeo, y sí ya pasar
a definir específicamente cuál va a ser la zona de intervención, que alguna idea ya tenemos, pero de toda esta área vamos a elegir, bueno, cuál es la esquina o esquinas o cuadras en donde efectivamente vamos a intervenir. Ahí vamos luego a contratar a un consultor que junto con estos procesos participativos de ecodiseño vamos a terminar de definir la intervención. Pero bueno, por ahora no tenemos más que eso, así que bueno, muchas gracias por la invitación y voy dejando por aquí. Muchas gracias, Valentina. Estamos súper interesados en poder conocer después cómo sigue esto y seguramente que a lo largo del concurso tendremos más oportunidad de seguir conversando sobre esta iniciativa y también nosotros poder aportar las experiencias que vamos viviendo con este concurso de Calle Idea. Y bueno, así como decían al inicio, ¿verdad? Tomar estas oportunidades para ir enriqueciéndonos entre los países de la región con las experiencias e iniciativas que vamos implementando. Entonces, quiero dar la bienvenida a nuestro último panelista de esta tarde. Él es Javier Vergara Petrescu, director ejecutivo de Ciudad Emergente de Chile. Javier es arquitecto y máster en diseño de ciudades por la London School of Economics y se ha especializado en proyectos de innovación social, participación ciudadana y tecnologías aplicadas a la ciudad. Javier Vergara nos va a hablar hoy sobre Ciudad Emergente, laboratorio de tácticas y herramientas para ciudades centradas en las personas. Adelante, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. No sé si me escuchan bien o se ve bien. ¿Sí? Ok. Voy a compartir. Veo ahí que también eliminaron a un bot del chat, así que los que estamos muy interesados. Ojalá que todo funcione bien. Avísenme si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Para poder compartir, ¿sí? Perfecto, presentar. Bueno, yo creo que lo que hemos presentado, de hecho, perdón, esta es la última slide, sí. Hoy día voy a reforzar un poco lo que ya estábamos conversando y aquellos conceptos que ya se han mencionado. Mi nombre es Javier Vergara, yo soy cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente y hoy día me encantaría poder contarles de Ciudad Emergente desde el urbanismo táctico. Para los que no nos conocen, nosotros somos una organización, una fundación que lo que busca es poder construir de forma colectiva nuestras ciudades, ¿ya? Buscando involucrar al sector público, al sector privado, a la sociedad civil en la construcción de mejores ciudades, y para eso hemos tratado de llevar nuestro propósito a distintos países. De hecho, Ciudad Emergente cumple 10 años este 2021 y durante estos años hemos trabajado en distintos lugares con la misma metodología, con la misma mirada que tiene que ver con desarrollar proyectos colectivos a partir de un ciclo rápido de trabajo, que es muy táctico de alguna forma, que siempre está sujeto también a mediciones de estos procesos, para poder de alguna manera aprender de las acciones, ¿no es cierto?, de manera de poder contagiar la política pública, de poder tratar de avanzar en un cambio de largo plazo, en la toma de decisiones, en los hábitos de las personas o en el diseño de la ciudad. Esta pregunta ya la hemos comentado harto en la llamada, así que solamente voy a reforzar que al menos desde la mirada de Ciudad Emergente, el urbanismo táctico tiene que ver con estas acciones de corto plazo que buscan siempre tratar de avanzar en cambios de mediano y largo plazo. ¿Ya? Ese concepto yo creo que se ha repetido harto hoy día y me parece súper bueno porque es ilustrativo de lo que es el concepto y quizás complementaría con que no es nada nuevo, ¿no? No es algo que en el fondo sea tan innovador en el sentido de que se inventó ayer, sino que ya hace muchos años se venía haciendo este tipo de acciones. Cuando uno ve, por ejemplo, los Países Bajos o ciudades, por ejemplo, en los años 70 en el norte de Europa, se hacían acciones muy tácticas para poder poner sobre la mesa temas de una ciudad más sustentable. De hecho, estas son acciones tácticas, por ejemplo, en la ciudad de Ámsterdam, donde las personas empezaban a demandar un cambio por una ciudad distinta a partir de pintar ciclovías con flores o hacer una cosa más bien de guerrilla urbana, pero siempre buscando avanzar en un cambio de largo plazo también. Y cuando uno ve la infraestructura que tienen hoy en día esos países, dice, bueno, eso no llegó porque sí, no es que la infraestructura llegó porque sí, sino alguien tuvo que despertarse por ese cambio, alguien tuvo que demandar un cambio también.
a cómo era la ciudad. Y también ha pasado a los países más del norte de América, ¿no es cierto? Ya hace 10 años, de hecho, la ciudad de Nueva York empezó con mucha fuerza a impulsar estos cambios a partir de ejemplos que ya algunos de nuestros compañeros mostraron, ¿no es cierto? Cómo la avenida Broadway fue un ejemplo de acciones experimentales muy tácticas a partir de bombardeos de sillas, a partir de transformar de forma ágil y rápida una ciudad que fue avanzando en cambios permanentes de sus espacios públicos y sus calles y se transformó en un referente. En el caso de Ciudad Emergente, nosotros llevamos un tiempo ya implementando esto también en ciudades de Latinoamérica, y de hecho la idea de ocupar pavimentos que utiliza el vehículo, ¿no es cierto?, para transformarlos en plazas para las personas, fue algo que empezamos a poner a prueba y también a provocar una conversación sobre el tipo de ciudad que deberíamos en el fondo promover. Estos son ejemplos de las ocuplazas, que son intervenciones tácticas adaptadas, ¿no es cierto?, al contexto latinoamericano y que han servido para orientar la política pública, porque, por ejemplo, hoy día existen instrumentos y existen políticas del Estado para poder hacer urbanismo táctico, pero gracias también a la experimentación previa que ha hecho la sociedad civil. Y de hecho también ha contagiado a gobiernos locales que han hecho proyectos muy interesantes de recuperar espacios públicos como lo es el caso de Bandera, el Paseo Bandera en la ciudad de Santiago, u otros que les puedo mostrar. Este resumen un poco de este gráfico es para que tengamos una idea de que el urbanismo táctico es múltiple. Es un gráfico desarrollado por Street Plans Collaborative, con quienes nosotros hemos colaborado en varias ocasiones, y si se fijan en el eje vertical aparecen el tipo de urbanistas tácticos que pueden haber, que pueden ser de distinto tipo, ¿no es cierto? Desde artistas hasta municipios, desde organizaciones de la sociedad civil hasta el Estado o el sector privado. Y fíjense en el eje horizontal, están también como el tipo de tácticas, que pueden ser totalmente no aprobadas, como también totalmente legales. Básicamente hay un rango muy amplio de esta lógica, que si quieren conocer un poco más, también hay una publicación que hace ya un buen tiempo la subimos a internet, que relata este tipo de acciones. Desde la mirada de Ciudad Emergente solo me gustaría como reforzar la idea que la acción de corto plazo puede ser una acción ligera, puede ser rápida, puede ser barata de implementar. A eso le llamamos como acciones LRB, ¿no es cierto?, que pueden ser ciclovías experimentales, extender las veredas de las calles, ¿no es cierto? Pero es súper importante, y esto es bueno recordarlo, que tienen que estar sujetos a mediciones, a herramientas que te permitan ver, ya sea antes como una línea de base o durante, ¿no es cierto?, y también después, ¿qué impacto tiene esta acción? De esa forma podemos de alguna manera pensar en avanzar en cambios de largo plazo. Por lo tanto, esa mirada es súper relevante y me gustaría compartirla con ustedes. Ahora, en los minutos que me quedan, quizás pensar en, ¿existe una oportunidad del urbanismo táctico durante el COVID? Es interesante lo que ha desafiado la pandemia en nuestras calles, ¿no?, nuestras ciudades, de volver a mirarlas como espacios justos y equitativos. Y recordemos que la misma Organización Mundial de la Salud, a propósito de la movilidad, empezó a promover a todo el mundo, ¿no es cierto?, que como opción prioritaria pensáramos en poder caminar y andar en bicicleta en caso que lo pudiéramos hacer, para poder movernos por la ciudad, ya que eso también nos protege contra el COVID. Y hemos visto cómo el urbanismo táctico se ha empezado a instalar como una forma, como ejemplar de poder responder a la pandemia, ya sea extendiendo las veredas, como el caso de ciudades que yo pongo acá, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, pero se ha hecho en muchas otras ciudades de forma muy ágil, de forma muy rápida, ya sea con, como les mencionaba, con ciclovías tácticas, con expandir los espacios para que las personas puedan caminar, compartiendo la calle. Son muchos ejemplos de tipologías de urbanismo táctico que son rápidas, en el fondo tiene que ver con el tiempo y acelerar esos cambios que a veces parecen difíciles de hacer. Voy a profundizar en solo 3 casos para que uno pueda también tener una idea más concreta de cómo funcionan. Imaginémonos un caso donde ya hay un plan de urbanismo, hay un plan de desarrollo comunal, hay un plan territorial, ¿no es cierto?, pero tenemos ganas de acelerarlo. Este es el caso, por ejemplo, del plan de movilidad de la ciudad de Santiago, donde nosotros trabajamos con el municipio de Santiago, junto al Ministerio de Transporte, agencias de cooperación internacional, y aquí piloteamos este plan en un barrio en particular, tratando de hacer las calles más sostenibles, con menos emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente, a partir de una repriorización del espacio de la calle, pensando que la calle no es simplemente para mover vehículos, sino que la calle puede ser para mover personas, puede ser una calle para poder andar en bicicleta, puede ser una calle para poder circular de forma segura, y a eso le llamamos un piloto de calle compartida.
Lo interesante del piloto, como yo les mencioné, que es súper relevante medirlo. Cuando, de hecho, aplicamos mediciones de cuánto se reduce la contaminación de la calle cuando uno hace una calle compartida como esta, fíjense lo interesante del día que se hace el piloto y cómo se reducen hasta 9 veces las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 al menos en este caso. Con esos datos, con esa data, con esa evidencia, resulta más factible poder tomar decisiones que a veces pueden ser complejas para una autoridad local como el alcalde o la municipalidad. En este caso, se aprobó la construcción de un conector de ciclovía de 1 kilómetro. Y alguien diría, bueno, 1 kilómetro, ¿qué diferencia hace? Fíjense qué interesante cuando uno conecta las ciclovías, cómo aumenta la demanda del uso de la bicicleta. Este es el caso del barrio donde se aplicó el piloto de urbanismo táctico, y logramos, de hecho, medir antes del piloto que habían cerca de 800 ciclistas al día. Posterior al piloto y con la infraestructura construida, aumentó en más de un 500% la demanda del uso de la bicicleta. Entonces, eso es interesante como ejemplo para acelerar cuando ya hay un plan. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos plan? Hay una idea y se necesita poner a prueba algo. Este es el caso de la ciudad de Panamá, donde trabajamos también con distintas organizaciones públicas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo también de organizaciones de cooperación internacional. Y fíjense que acá lo que se hace es repriorizar el espacio de la calle para poder darle más espacio a los peatones. Fíjense cómo estos peatones que cruzan de forma peligrosa, ¿no es cierto?, por la calle, y es cosa de volver a pensar cómo uno prioriza el espacio para las personas, no solamente para las personas, para los niños también, para las niñas, para los adolescentes, para todos de alguna manera, y siempre es importante medir qué pasa con eso, ¿no es cierto? Acá hay algunos ejemplos de unos instrumentos que utilizamos en Ciudad Emergente, que desarrollamos como los árboles de ideas, que nos permiten, por ejemplo, ver que más del 80% de las personas que participan de estos experimentos buscan que esto se consolide como un ejemplo permanente. De hecho, más del 70% considera que los proyectos que este caso el Panamá Camina era bueno, muy bueno, y también empiezan a aparecer otras cosas que uno quizás no las tiene consideradas, que es cómo se hace más segura la calle. Cuando la gente camina en los espacios públicos, hay más ojos en la calle, como lo decía Jane Jacobs. Por lo tanto, eso es muy potente para poder también tomar decisiones de hacer estos ejemplos permanentes, que es el caso, como tenemos entendido, que ocurrió con Panamá. El último caso que quiero compartir es cuando no hay plan, cuando todavía no hay una idea estructurada de planificación, pero se necesitan nuevas ideas. Y este es el caso de Honduras, en Comayagua, una ciudad pequeña, no es una gran capital como Panamá, tampoco como Santiago, sino una ciudad pequeña intermedia. Fíjense lo interesante que el piloto, cuando es en otra escala, también es posible desarrollarlo. Y acá lo que hicimos con Comayagua, lo que estamos haciendo de hecho, es probar un cambio en el espacio público para poder provocar una conversación con la ciudadanía, provocar una conversación con las autoridades locales, provocar una mirada distinta al espacio público, también levantando la data, ¿no es cierto? Como les comenté, es muy importante medir, y acá hay algunos ejemplos, y con esto ya voy terminando, de ciertos datos que hemos levantado con estos sensores que se llaman Smart Citizen Kit, que te permiten ver, por ejemplo, los niveles de material particulado, cómo afectan a las personas los niveles de contaminación que se producen en las calles, y también cómo afecta el ruido. Esto es bien interesante porque fíjense estas líneas verdes que aparecen acá en los gráficos, no sé si se alcanzan a ver, pero son los niveles sugeridos por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido de la ciudad, y fíjense lo mal que se desempeñan las calles cuando son solamente para circular vehículos o camiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, empezar a levantar la data y hacer que la ciudad sea más comprendida por las personas y por las autoridades nos permite empezar a cambiar el foco de que la movilidad o el transporte no solamente mover vehículos del punto A al punto B, sino que tiene que ver con cómo podemos dar más opciones a las personas para que se muevan de manera más segura. Este piloto que les compartí con Mayagua se transformó, de hecho, en la evidencia para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Comayagua, una herramienta a 10 años plazo, de hecho, planificación de largo plazo. Entonces, acción de corto plazo para cambios de largo plazo. Solo para cerrar, me gustaría, para los que quieran conocer más un poquito, contarles que hoy día nos dieron la buena noticia que Ciudad Emergente como caso, ¿no es cierto?, está dentro de las mejores prácticas de los SDGs, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces pueden entrar ahí al sitio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conocer más sobre las acciones de urbanismo táctico que impulsamos. También les dejo el link de Ciudad Emergente. Y solamente reforzar qué es el urbanismo táctico y qué no es, al menos desde la mirada de Ciudad Emergente.
Para nosotros el urbanismo táctico son estas acciones de corto plazo que buscan avanzar en cambios de largo plazo. Para Ciudad Emergente es una disciplina que es complementaria a otras disciplinas. No es reemplazar la planificación urbana, no es reemplazar el diseño urbano, sino que es complementarlo. Y también vemos que es un acelerador de procesos urbanos. Cuando uno pilotea o prueba o testea, empiezas a generar una conversación abierta sobre qué tipo de ciudad queremos. ¿Qué no es el urbanismo táctico? Al menos desde nuestra mirada, por muy atractivo que parezca y por todo el color que tiene, no es una varita mágica para solucionar todos los problemas de la ciudad, ¿ya? Si lo vemos así, nos vamos a equivocar con el urbanismo táctico. Tampoco son solo acciones temporales, requieren de medición para poder evaluar su impacto, requieren de poder levantar la data para poder generar la evidencia que nos permita avanzar. Y también, importante decirlo, que no hay solamente una aproximación, pueden haber muchas formas de hacer esto, y eso es lo interesante, porque finalmente también depende de qué tan dispuestos queramos hacer los cambios. Y aquí me quedo con una cita que a mí me encanta, que lo compartimos con Marisol, que también está en la llamada, Marisol García, una de las cofundadoras de Ciudad Emergente, que lo que en verdad necesitamos para poder generar cambios de un grupo de personas que esté interesada en hacer cosas distintas. Cuando esos cambios los ponemos a prueba y se transforman en la corriente dominante, las cosas empiezan a cambiar mucho más rápido de lo que uno creería. Entonces, la reflexión final es que nos demos el permiso en el lugar donde estemos, ya sea en ese sector público, la sociedad civil, sector privado, de provocar esos cambios. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ciertamente ejemplos muy ilustrativos. Gracias también a todos nuestros especialistas por las interesantísimas charlas que tuvimos esta tarde. Creo que todos aprendimos mucho sobre qué es el urbanismo táctico y vimos también algunos ejemplos que se han implementado, se están implementando en la región y fueron espacios muy, muy inspiradores. Así mismo, Alejandra. Gracias, Javier, de nuevo. Gracias, Valentina. Gracias, Mirna. Y gracias, Jimena. Realmente muy inspiradoras las charlas. Y bueno, ahora quisiera tomarnos quizás 10 minutos para hacer responder algunas preguntas que se hicieron en el chat. Y bueno, voy a comenzar leyendo la primera que hace Elido Giglione y preguntan: ¿el urbanismo táctico debe responder a una estrategia de desarrollo o con lo táctico se va construyendo la estrategia? Esto pareciera una pregunta un poco teórica, entonces paso a Jimena y obviamente si alguien más quiere opinar, puede tomar la palabra también. Justamente cuando Javier hablaba en un momento, yo pensaba en esa pregunta que Elio la planteó al comienzo, ¿verdad? Porque Javier yo creo que la fue contestando a lo largo de su presentación de esa necesidad de pensar estas cuestiones tácticas en ese proceso mayor y en ese proceso de retroalimentación constante, ¿verdad? No sé, Javier, si querés ampliar un poco ese comentario. Sí, gracias, Jimena. Yo creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? Como cuando uno lo parte. O sea, yo creo que puede ser perfectamente un espacio para provocar un proceso de planificación, pero también puede ser un espacio, una metodología para refrescar una planificación que ya exista, que como yo les mencionaba en los distintos casos, pueden haber planes que ya están desarrollados y de alguna manera habrá que ajustarlos, habrá que afinarlos, y yo creo que en ese sentido puede funcionar en ambos casos. Gracias a los dos. Alejandra, ¿quieres tomar la próxima pregunta? Sí, quizás, bueno, están un poquito mezcladas las preguntas entre preguntas sobre las presentaciones y preguntas también al concurso. Si les parece, mantenemos esta mezcla y bueno, vamos respondiendo de acuerdo al tenor de la consulta, ¿verdad? Entonces, nos escriben desde Uruguay consultando si es que se aceptan equipos de profesionales uruguayos o profesionales uruguayos de forma individual. Juan Pablo, quizás si querés dar un poco de luz sobre lo que dice el pliego al respecto. Sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, quizás de por ahí le ponemos en contacto también con Valentina para que puedan ver Moves. Sí, es abierto a cualquiera. Obviamente hay ciertas restricciones. Una de ellas es que las intervenciones deben ser acá, son locales, entonces, y la idea es que los grupos participen en ir al sitio, recolectar información quizás de campo y hagan una propuesta. Y estando en Uruguay, bueno, lo que yo recomendaría es hacer equipo con gente local, con gente que está acá.
y por otro se necesita una personería jurídica, ya que hay un contrato de por medio a los equipos que van a salir seleccionados, se les va a dar lo que vendría a ser más o menos un grant, y bueno, entonces hay que hacer, tienen que tener forma de hacer facturas legales en Paraguay. Entonces, son impedimentos más que nada logísticos y legales, pero las ideas son bienvenidas de donde sean. Genial, gracias. Entonces tomo yo la siguiente pregunta. Es para Javier, pero creo que también quizás Valentina lo va a poder responder desde un punto de vista un poquito más teórico de lo que tienen planificado. Pero empiezo con Javier. Con la iniciativa que nos estabas comentando, Javier, ¿cuál fue la reacción de los conductores de automóviles o motos, otro tipo de vehículos motorizados al restringirles el espacio, ¿verdad? O al implementar esta calzada compartida que estabas comentando? Y después quizás si Valentina quiere complementar, si en el proceso de planificación de lo que están haciendo como ves, tuvieron en cuenta también algún tipo de plan de manejo de posibles o potenciales conflictos que puedan ocurrir al implementar este tipo de iniciativas que, bueno, son bastante distintas a lo que estamos acostumbrados en la región. Entonces, Javier, iniciamos contigo y quizás después Valentina nos puede responder también un poquito. Sí, perfecto. Mira, Alejandra, en los casos que yo mostré, probablemente cada caso es distinto y yo creo que les podría acomodar la especificidad de cada uno de ellos, donde pareciera que hay como un consenso, que a veces uno cree que los automovilistas van a estar en contra de los proyectos, pero lo que nos hemos dado cuenta con las herramientas que hemos levantado es que muchas veces los automovilistas, de hecho, los datos que tenemos es que cerca del 50% de la gente que anda en bicicleta también anda en vehículo, por ejemplo. No es que no sean automovilistas. Entonces, hay menos rechazo del que uno creería por parte de automovilistas a hacer acciones de este tipo, porque finalmente el que anda en vehículo en algún momento se baja a caminar, y tiene que salir del vehículo y tiene que llegar hasta algún lugar a pie, ¿no es cierto? O a personas que andan en bicicleta también se mueven en transporte público. Entonces, hay un concepto de intermodalidad que a veces nos permite desmitificar que todas las personas que andan en auto están en contra de esto. Ahora, no quiere decir que no haya personas que no estén a favor, o sea, sí nos ha tocado mucha oposición, y sabes que sobre todo de gremios, por ejemplo, que su fuente de trabajo es el auto, por ejemplo, los taxistas. Ahí nos ha pasado mucho con gremios de taxis, que ellos en el fondo les cuesta entender que hay que compartir el espacio de la calle porque es su fuente de trabajo. Entonces es muy importante tener las sensibilidades sobre también las dinámicas de trabajo, ¿no es cierto?, del uso de la calle, pero poner las prioridades sobre esta movilidad que también promueva a las personas que puedan optar por modos de transporte que a veces no lo tienen. Caminar pareciera que es como obvio, pero no hay muchos espacios para caminar en las ciudades, de hecho. Las veredas a veces no son los mejores lugares y no son seguros para circular en una silla de ruedas. Entonces, ya sea con automovilistas, con taxistas, con el que esté un poco en contra del proyecto, es súper importante tratar de volver a ciertos niveles de sensatez y poder mostrar datos que te permitan, no sé si persuadir es la palabra, pero al menos poner en evidencia los beneficios que significan estos proyectos. Y no solamente mostrarlo como algo deseable, sino como tratar de mostrarle a un automovilista qué es lo que gana con calles más caminables o con ciclovías. Cómo se puede reducir la congestión vehicular, porque hay también como teorías de inducción del tráfico, donde si tú construyes más autopistas vas a tener más tacos, ¿no es cierto?, o más congestión vehicular. De la misma manera, si tú construyes más ciclovías, va a haber también más personas que se quieran mover en bicicleta y se puede reducir la congestión de esta forma. Entonces, es súper importante tener claro que el desafío hoy día, quizás no más que convencernos entre nosotros, que muchos de los que están en esta llamada pueden estar muy de acuerdo con el tema de hacer las calles más peatonales o andar más en bici, es qué argumentos utilizamos para poder ponerlos sobre la mesa con personas que no están de acuerdo con esto, en el fondo. Y ahí yo creo que la evidencia de casos que ya han funcionado sirve mucho. Comento lo que me preguntabas, Alejandra, sobre las posibles medidas de contingencia, digamos. Obviamente sí es algo que nos preocupa mucho, ¿no? El tipo de intervención que vamos a hacer, en qué marco se da,
Por eso nosotros estamos trabajando totalmente de forma, o sea, muy, muy unida con la Intendencia, ¿no? No estamos accionando de forma independiente, sino que es en el marco de la normativa y de la legislación de la Intendencia. Todos los pasos que cumplimos son dados junto con ellos. De hecho, ellos también nos acompañaron en la instancia de mapeo, y van a estar obviamente en la instancia de diseño. O sea, cuando se realice el diseño del piloto, la Intendencia va obviamente a supervisar ese diseño y esa ejecución, ¿no? Entonces eso es un poco como la seguridad que tenemos de que se da en ese contexto. Por suerte, además, el equipo de la Intendencia, y ahí me gustó mucho lo que decía Javier, de cuando hay un equipo, ¿no?, que está motivado y que los cambios se pueden acelerar. No solo nosotros, tanto Moves y el laboratorio, somos un equipo muy motivado, también desde la Intendencia encontramos un equipo súper motivado. Se da muchísimo a veces en los gobiernos, tanto nacionales como departamentales, que este tipo de intervenciones son complejas de realizar porque se dan, ¿no? El que interviene en la vereda es distinto al que interviene en la calzada, es distinto al que interviene en el espacio público, es distinto al que por lo menos aquí se da así. En este caso encontramos una Intendencia que tiene un equipo que está trabajando muy transversalmente y con todas las áreas incluidas de espacio público, de tecnología, de tránsito, de transporte, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido, al trabajar tan conjunto con ellos, es que esperamos, digamos, que la intervención pueda ser satisfactoria, ¿no? Gracias, Javier y Valentina. Yo creo que la palabra clave que surge de esto es el compromiso, ¿verdad?, de todos los actores y a todos los niveles. Creo que eso es algo que ayuda a garantizar que este tipo de iniciativas que son tan distintas o diferentes, como dije, a lo que estamos acostumbrados, puedan tener finalmente éxito y puedan cumplir con su objetivo, que es el compartir la calle, ¿verdad?, para todos los medios y modos de movilidad. Entonces, Juan Pablo, te leo la siguiente pregunta porque tiene que ver también con el pliego, y si podrías dar respuesta. Consultan cuántas propuestas hay que presentar por equipo, una para cada ciudad. Bueno, la verdad que el concurso es abierto, uno puede presentar la cantidad de propuestas que quiera y pueden ser 5 propuestas para un mismo sitio, pueden ser 5 propuestas para diferentes sitios dentro de las 3 ciudades donde las que vamos a trabajar. Entonces no hay límites. Lo que sí se debe hacer es que cada intervención o propuesta de intervención debe estar bien desarrollada por sí sola. Es decir, no puede ser dependiente a otra intervención o estar abierta que dependa de otra cosa, para la redundancia. Espero que haya sido claro. Voy a también seguir con la siguiente pregunta, y esta la quiero dirigir a Mirna, porque es un tema de urbanismo táctico también, y quizás algo que tenga que ver cómo que este urbanismo táctico que queremos implementar sea de la forma más exitosa. La pregunta es, dentro de una propuesta de urbanismo táctico y considerando las inversiones a ser realizadas, ¿qué porcentaje se debe invertir en comunicación? ¿Desde cuándo empieza ese proceso de comunicación y quiénes son los responsables de dicha comunicación? O sea, esta pregunta es bastante amplia, la podemos responder todos, yo también la puedo responder desde el lado del proyecto, pero quiero dejarle a Mirna que dé un poco sus ideas. Sí, desde la agencia tenemos muy conscientes somos, y por experiencia también que tuvimos, de que todo cambio que uno realice tiene que estar acompañado con alguna capacitación o información respecto a ese cambio que se va a realizar. Porque es lo mismo, nosotros tenemos que ser conscientes de que en nuestro país en la parte vial no es de conocimiento pleno. Poner una señal de tránsito, muchas veces la gente no entiende qué significa eso. Entonces sí hay un proceso de comunicación muy fuerte que se debe tener en cuenta. En un punto, uno de los focos principales de la agencia, en que obviamente nosotros estamos a 100% para apoyar en este proceso, ¿verdad? Tenemos mucha experiencia, gente muy preparada en el ámbito que pueda ayudar en el proceso de comunicación, de todas las mejoras que va a hacer, porque al usar uno tiene que, es lo mismo, vamos a poner una herramienta para que utilicen las personas y tenemos que dar el manual de uso. En pocas palabras es eso lo que en sí
se debe plantear también en estas intervenciones, ¿sí? Y no sé si alguien más quiere también aportar desde su perspectiva. Yo voy a agregar un tema más logístico. Gracias, Mirna. Para mí que tu respuesta es la correcta. Yo lo que quiero decir es que idealmente la comunicación, nosotros elegimos los sitios, o sea, las municipalidades, juntamente con el proyecto, eligió sitios donde quizás se puede hacer una intervención, pero tampoco no quisimos entrar, por ejemplo, en una avenida que sí o sí era demasiado transitada para no crear este problema cultural, que realmente ese es el problema, ¿verdad? El vehículo es dueño de la calle, culturalmente no existe esa percepción de que el ciudadano también es parte de la calle, digamos. Entonces, pero tanto como dijo Mirna, el proyecto también va a apoyar la parte de comunicación, para eso vamos a estar nosotros, y las municipalidades también, que son parte del proyecto, van a estar ahí dando el apoyo. Obviamente el territorio es de las municipalidades. Alejandra, no sé si quieres agarrar la última pregunta. Sí, hay dos preguntas. La primera que tengo aquí disponible es cómo se incide desde el urbanismo táctico a nivel político, y creo que eso fue un poquito respondido con lo que había mencionado Javier, pero quizás Jimena y Mirna quieren dar una postura respecto también, o desde lo institucional, ¿verdad? Aquí las instituciones de Paraguay, cómo se logra, digamos, ese compromiso que yo mencionaba a todos los niveles. Y bueno, la pregunta que vino del participante en particular es a nivel político, ¿verdad? Tratándose esto también de un tema técnico, pero por supuesto tiene otras aristas a nivel político y social también. Entonces, no sé, Jimena, si querrías empezar vos y por ahí Mirna te quiere o puede complementar. Sí, claro. Obviamente el gran tema de la ciudad es que la ciudad se construye a través de la política y todos y todas participamos. Entonces ahí el gran desafío que tiene también nuestra sociedad a propósito de las internas municipales del fin de semana y de las próximas elecciones municipales en octubre, está asociada el gran desafío que tenemos está asociado al relacionamiento de estos aspectos técnicos y cambio de paradigma con las decisiones políticas. Y eso también está asociado al fortalecimiento de las instituciones, ¿verdad? Bueno, como les comentaba antes, desde el Ministerio de Urbanismo, con esta ampliación de sus competencias, ¿verdad? Antes en Secretaría de Vivienda el foco era otro, y al cambiar la competencia en la institucionalidad, cambia también la implicancia en el espacio, ¿verdad? Y desde el Ministerio de Urbanismo existe ese compromiso para poder abordar los desafíos que tiene nuestra ciudad, ¿verdad? Apoyándonos en las otras instituciones que están relacionadas a la ciudad y al uso del espacio, como lo es en este caso la Agencia de Seguridad, que tiene en su competencia el manejo de los aspectos viales, ¿verdad? Y a eso me atrevo a ir un poco más como ciudadana. Me atrevo también a decir que estos compromisos políticos también se dan por la organización ciudadana y la exigencia de las comunidades, ¿verdad? Entonces, no solamente es de un lado, yo creo que es una cuestión de varias aristas, ¿verdad? Entonces también la participación y la organización. Por eso yo considero que este proceso es mucho más interesante, porque es participando como en todo el proceso, ¿verdad? Desde la creación, desde el proceso de la implementación, estas 8 semanas en las que se va a aplicar esto, la comunidad, ¿verdad? Entonces también la mayor cantidad de gente posible tiene que estar para que los cambios sucedan, ¿verdad? Entonces creo que va un poco por ahí. No sé, Mirna, si queréis ampliar un poco más. Sí, totalmente. Desde todo punto de vista, este es un movimiento que viene exclusivamente del sector privado, por decir, de la sociedad civil, y que está tomando fuerza a nivel mundial. O sea, es también demostrarles mismo a la parte política que estas intervenciones pueden llegar a mejorar la seguridad ¿cómo les dice? Las calles en sí, ¿verdad? Hacerlo más saludable, más confortable en muchas medidas. Y la mayoría de las políticas públicas se logran a partir de movimientos sociales. O sea, las principales
resultados en sí se logra a partir de esto, ¿verdad? Y esto es un movimiento social, en sí se busca la participación plena de la sociedad en estas intervenciones. Puede que en este proceso no haya mucho por la condición que estamos de pandemia, no tengamos mucho contacto, pero hay formas, hay redes sociales que ahora ayudan mucho también a ese proceso de interacción con las personas. Entonces, este proceso también te ayuda a ver nuevas soluciones. En sí es eso, ¿verdad? O sea, el urbanismo táctico hace volar la imaginación, buscar nuevas herramientas que ayuden a mejorar en sí nuestros espacios públicos. No sé si... Sí, gracias Jimena, y Mirna, ciertamente que es el compromiso y responsabilidad de todos, ¿verdad? Desde el rol que nos toque en el momento en el que podamos intervenir en este tipo de iniciativas. Bueno, ya en honor al tiempo y para ir cerrando el webinar, que quiero agradecer a todos los panelistas, realmente muy interesante poder aprender y compartir sobre las experiencias, tanto desde lo teórico que nos presentaba Jimena, para abrir un poco el concepto de lo que es urbanismo táctico, el repaso que dimos de lo que es seguridad vial y cómo eso se vincula al urbanismo táctico gracias a la charla de Mirna, y después los ejemplos prácticos que vimos de Chile y de Uruguay de la mano de Javier y de Valentina respectivamente. Creo que bueno, todos quedamos ansiosos de seguir aprendiendo unos de otros y bueno, seguramente como mencioné, iremos compartiendo estas experiencias a medida que el concurso Calle Idea también va transcurriendo en estos próximos meses. Me gustaría, antes de cerrar, mencionar que en el chat se han dejado los links de inscripción directa para los participantes, que bueno, es una pestaña, un botón dentro de lo que es la web de Calle Idea, como para que puedan tener acceso. Les invitamos a visitar la web, que puedan revisar el pliego de bases y condiciones, y por supuesto hay un correo electrónico y un número de teléfono también disponible para cualquier consulta que pueda surgir a medida que van leyendo el pliego. Y ya como despedida me gustaría invitar al viceministro Jorge Bosch que pueda darnos unas palabras de despedida, agradeciendo también su presencia durante todo este webinar. Adelante, viceministro. Muchas gracias, Alejandra. Realmente fue muy interesante y muy importante todo este webinar de hoy, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Y ahí seguimos trabajando en pos del mejoramiento de todas nuestras ciudades, la movilidad urbana, la seguridad vial, etc. Muchísimas gracias y buenas noches para todas y todos. Muchas gracias, viceministro. Entonces, con esto damos cierre a este webinar y agradecemos a todos los participantes por su presencia. Quedamos atentos a cualquier consulta. Allí también está el correo electrónico y el número de teléfono que estuve mencionando. Y bueno, esperamos poder recibir sus propuestas para implementar estas 7 intervenciones en el área metropolitana de Asunción. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte con las intervenciones también. Gracias. Chao.